Bienvenidos a este cuarto episodio de It's About Him Podcast. Mi nombre es Laura González y hoy nos acompaña dos personas muy especiales que ustedes ya conocen, que vieron en episodios pasados. Daniel Vidal, bienvenido, y Liliana Galvis. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Excelente. ¿Qué tal? Gente que no sabe, en este momento que estamos grabando el podcast, no sé cuándo vaya a salir, pero en el momento que estamos grabando, en los Cone Group de Latinos, para que vayan, estamos mucho hablando sobre Jesús, sobre conocer más a Jesús, como tipo fortalecer nuestra fe en Jesús, más allá de porque podemos hablar muchas cosas, ¿cierto? Sobre toda la Biblia, o temas doctrinales, etcétera, pero estamos enfocados 100% en conocer más a Jesús. Entonces, en los Cone Group estamos hablando mucho sobre eso, sobre la vida de Jesús, sus enseñanzas, cómo conocerlo más, cómo Él nos habla, nos impacta, qué es lo que enseñó, bueno, cómo era Él, cómo es Él, entonces el ejemplo que nos dio. Entonces la idea es que conversemos un poco de eso. Y finalmente esa es la obra de Jesús, porque en la Biblia dice que si tú quieres ser mi discípulo, despójate de todo, de tu vida pasada y cómo estabas acostumbrado a hacer las cosas, toma tu cruz y sígueme. Y el seguirlo implica eso, que él ya dejó unos pasos marcados y nosotros vamos a lograr cosas mayores porque tenemos al Espíritu Santo. Pero tenemos que seguir esos pasos, eso que él hizo, ese ejemplo que él nos dejó. Él fue el primero en amarnos, el primero en perdonarnos. Él abrió este camino de posibilidades para nosotros y nosotros debemos caminar sobre sus pasos. Y es lo que él nos enseña y es lo que queremos que la gente sepa. Y es que todo esto es acerca de Jesús, porque Jesús dio su vida por nosotros. Ahora es nuestra oportunidad de poder dedicarnos a él. El líder más grande que haya existido, el rey más humilde que la gente ha conocido, ese es Jesús. Mucha gente busca a quién seguir, busca a quién parecerse, busca tendencias en redes sociales, como cuál es la tendencia para vestirme, cuál es la tendencia de la carrera que paga más, cuál es el cantante que me debe gustar porque este cantante es lo máximo, y van a los conciertos y lloran y se desesperan, y toda la humanidad siempre está buscando a quién seguir, a quién imitar, a quién parecerse. Y yo hoy te quiero contar que yo por mucho tiempo busqué eso. ¿A quién me debo parecer para sentirme bien? ¿A quién debo imitar para ser vista, para ser amada? Y cuando por primera vez empecé a escuchar de este Jesús de Nazaret, no entendía muy bien por qué se había muerto. Muchas veces de pequeña crecí en una familia católica y me llevaban a misa los domingos. Yo veía tantas estatuas y no entendía a cuál orarle. Yo decía, veía a Jesús con sus manos extendidas en el centro de la catedral y yo me sentía triste, porque no conocía la historia, que no sabía que había sido el sacrificio más grande de amor en la humanidad. Estaba confundida y no sabía por qué había un niño Jesús y un Jesús grande. Entonces yo, como era tan pequeña y tendría unos 7 años, yo le decía a mi tío, que era el que me llevaba, tío, ¿a cuál tengo que rezarle? ¿Cuál me escucha? Y mi tío me decía, Dani, no me haga tantas preguntas y concéntrese en la misa. Y yo iba cada domingo porque él me decía, se termina la misa y le gasto un helado de fresa. Y yo decía, yo voy por el helado de fresa, porque nadie quería ir en mi casa a acompañarlo. Y yo decía, yo voy por ese helado de fresa, pero estando ahí, yo tenía tantas preguntas. Como que en mi espíritu había esa necesidad de decir, yo quiero saber quién es Jesús, yo quiero saber quién es Dios. Y creo que el proceso de cada uno con Jesús, la historia de amor con Él es única. Sin importar si creciste en una familia cristiana, sin importar si creciste en una familia que de pronto nunca hablan de Él. Cada historia con Jesús es única. Cada proceso es
es bonito. Y Él, así como hizo con la mujer samaritana en el Evangelio de Juan, Él tiene una cita divina contigo también. Y Él siente la necesidad de que sepas quién fue Él, quién es Él y qué hace por ti. Así que hoy vamos a hablar de eso. A mí me gusta mucho preguntar algo, siempre. Lo más importante, ¿quién es Jesús? Para uno. Porque si tú le preguntas a cualquier persona que no crea o que no sea creyente o que no crea directamente en Dios, pero sí en otra cosa, porque todos creen en algo, todos dicen cosas diferentes. O sea, tipo, no, fue un gran maestro, listo. Fue un líder religioso, fue un hippie, no existió, no es histórico, es Dios, o es el Hijo de Dios. Muchos dicen es el Hijo de Dios, pero como claro, como lo que el catolicismo muchas veces nos inculcó en los países latinoamericanos, que es como el Hijo de Dios, pero lo vemos hasta ahí, po, como el Hijo de Dios, pero como un simbolismo, más que alguien, más que una persona. Entonces, a mí me gusta siempre hacer esa pregunta. Ok, pero ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Lili, ¿quién es Jesús para ti? Pues cuando lo preguntabas se me vienen muchos títulos a la cabeza. Mi Salvador, mi amigo. Pero el primero que cuando tú lo preguntas es mi Salvador. El que me dio él me convirtió, abrió en la Biblia dice que rompió el velo en dos para yo poder acceder al Padre fácilmente, porque sabemos que antes el pueblo se comunicaba con Dios mediante un sacerdote y solo era esta persona la que llevaba y traía la palabra de Dios, pero ahora tenemos este privilegio bonito, gracias a Jesús, gracias a su sacrificio, que fue un sacrificio voluntario, porque Él le dijo a Dios, heme aquí, envíame a mí. Entonces me parece muy bonito eso, el que Él se haya entregado voluntariamente por cada uno de nosotros, que haya roto eso que nos separaba de Dios, nos hace dignos con su sacrificio, nos hace dignos ante los ojos de Dios y nos permite hoy en día poder tener una conversación como si estuviéramos hablando con un amigo. Y también nos enseña que no tenemos que tener muchos protocolos. Es como llega al trono de la gracia con agradecimiento, dile a papá que te duele, que te hace sentir mal, pídele ayuda porque Él siempre está dispuesto a ayudar. Entonces, para mí es eso, es mi Salvador, es quien me dio la oportunidad de conocer a Dios de otra forma y también me lavó y me limpió de cada uno de mis pecados y los que sigo cometiendo, porque la Biblia es muy sabia en esto y nos dice sobre la faz de la tierra no hay persona justa, el único justo fue Jesús. Nosotros todos somos pecadores de una u otra forma. Entonces, eso, digamos que para nosotros es lo más importante, es en lo que se basa nuestra fe. Sí, Exacto. sí. ¿Para ti, Laura? Jesús es el Verbo hecho carne. Jesús es Dios en forma de humano. Jesús, desde la historia, desde Génesis, vemos cómo esta relación entre el hombre y Dios se rompió gracias al pecado. Pero vemos a un Dios que en lugar de dar la espalda y alejarse de su creación, intenta una y otra vez reconciliarse con ella. Cuando Jesús vino a eso, a restaurar la relación entre nosotros y el Padre. Y lo hizo en carne humana. Entonces, Jesús es increíble porque Él experimentó todo lo que nosotros experimentamos aquí en esta tierra. Él nació en un pesebre pobre. Él trabajó, Él sirvió, Él sufrió ansiedad, Él fue tentado, Él tuvo miedo, Él se sentía cansado. Muchas veces en los evangelios leemos, y Jesús descansaba, o Jesús estaba durmiendo. Vemos cómo Jesús muestra una y otra vez que Él era tan humano como nosotros.
pero tan santo como solamente Dios puede ser. Entonces, lo que dice Lili es hermoso también, porque cuando entiendes un poquito quién es Jesús y a qué vino Jesús, te entra esa gana de conocerlo un poquito más. Y cuando te enteras que a él lo único que le importaba era hacer sentir a cada persona vista, cuando vemos estas historias, estos milagros que hizo Jesús, cada milagro tiene un detrás, y siento que él desde hace mucho tiempo sabía que muchos nos íbamos a identificar con esos milagros, que muchos nos íbamos a ver reflejados en el paralítico, en el estanque de Betesda, que otras nos íbamos a ver reflejadas en esa mujer samaritana que buscaba saciar su sed en lugares equivocados, o que vamos a reflejarnos en la mujer del flujo de sangre, que duró muchos años enferma, que duró muchos años tratando de cómo curarse, y cuando escuchó de Jesús corrió. Así que siento que Jesús es esperanza. Jesús es esperanza, y es quizás si de pronto mucho tiempo has vivido y has creído que esto es un tema religioso y que esto se trata de seguir reglas, Jesús vino a romper eso. Jesús entró en conflicto, de hecho, con los líderes religiosos por no seguir esas reglas, y eso es lo que hace especial a Jesús. Jesús no vino a condenar, sino a amar, y así como los amó a ellos, también te ama a ti y a mí. Entonces, no importa qué hayas hecho, no importa qué tan sucio o qué tan bajo hayas caído o te hayas sentido, Jesús es ese amigo que te dice: yo te entiendo. ¿Y sabes qué? Tienes otra oportunidad. Tu historia no tiene por qué acabarse así. Si te han dicho por mucho tiempo que no eres amado, que no eres valioso, yo voy a decirte otra cosa. Y cuando tú empiezas a escucharlo a él, te haces amigo de él, tu vida cambia. Así de sencillo, tu vida cambia, tu vida no vuelve a ser la misma. Ninguna de las personas que tuvo un encuentro con Jesús volvió a ser la misma. ¿Hace Para cuánto? Para mí, Dios. Listo, sigamos. Sí, para mí es Dios. Cuando le pregunta, digo, ok, ¿y tú quién dicen que las personas que soy yo? ¿Y tú quién dices que soy yo? A Pedro. Entonces, es súper interesante cuando uno estudia los dichos de los apóstoles, de los discípulos en ese entonces, porque muchas veces hay personas que dicen o que niegan, ¿no? Si Jesús nunca dijo ser Dios, Jesús nunca solamente es el Hijo de Dios, como dándole como una inferioridad a Dios Padre, ¿cierto? En la Trinidad. Pero muchas veces pasamos por alto los dichos de Pedro, que él era Cristo. Cuando Tomás le dice, mi Dios, mi Señor, cuando lo ve después de resucitado, ¿cierto? Y todas las veces que Dios confirma, y Jesús confirma, cuando él dice, yo soy, y los fariseos, los religiosos de la época se atacaban, lo iban a apedrear, no porque decían, eres blasfemo, porque se estaba haciendo pasar por el yo soy de cuando Dios se le presenta a Moisés en el Éxodo. Entonces yo soy, o antes que tal los profetas fueran, yo soy. O sea, siempre Jesús se refería a él como Dios, no de una manera, no diciendo, hey, soy Dios, sino que lo decía de la forma en que los judíos sí lo entendían. Nosotros quizás no lo entendemos explícitamente porque no somos judíos, pero los judíos sí lo entendían, y los fariseos, los que estudiaban la ley, lo entendían más que bien, que por eso lo querían apedrear y matar, porque estaba atentando contra su religión, ¿cierto? Y es interesante porque finalmente es lo que hoy día uno conversa con las personas y dice, sí, pero ¿cuál es la diferencia entre Jesús y otro líder cristiano? ¿Cuál es la diferencia? O sea, la diferencia es que, claro, Jesús fue el único que dijo que iba a morir y que iba a resucitar. O sea, siempre que él hablaba de su muerte, siempre, si uno estudia los evangelios, siempre iba acompañado de su resurrección. Nunca dijo voy a morir y ya, sino que siempre habló de su muerte más su resurrección. Y cuando Jesús resucita, confirma de ahí para atrás todo lo que él dijo. Sí, y por eso dice, ¿cierto? Que 40, ¿cuántos son? 44.
Más de 400 referencias que él cumple. Más de 600, sí. De 600. Entonces, todo lo que él hace se cumple o lo confirma, lo valida más bien su resurrección. Entonces es súper importante tener súper claro quién es Jesús, estudiar a Jesús, estudiar la vida de Jesús, el Jesús de la Biblia, porque hay miles de historias, no, es que Jesús se fue a la India, en los años perdidos de Jesús, y miles, pero mira, si es re fácil, o sea, uno puede ir a la Biblia, estudiar la vida de Jesús, y con eso es más que Conecta las suficiente piezas. para conocerlo, más que suficiente. O sea, yo lo invito a eso, o sea, estudien la Biblia, porque muchas veces en la vida cristiana, sobre todo cuando uno comienza, uno está súper emocionado y todo, y tiene muchas ganas de servir a Dios y miles de cosas, pero la palabra es súper clara, dice que tenemos que empezar a comer alimentos sólidos. O sea, yo siempre a mis amigos, a la gente que me conoce cercana, yo siempre le animo a lo mismo, a buscar a Dios, a leer la Biblia, a escudriñar la Biblia, porque no basta con 5 minutos, no basta con 10 minutos, no basta con... No, o sea, hay que... Meterse de lleno. El que quiere crecer en la fe, el que quiere crecer, no basta con ir a la iglesia y levantar los brazos y... Señor te adoro, eso no. Sino que en la intimidad, en escudriñarla. Escudriñar la Biblia, escudriñarla, rayarla, destacarla, tomar apuntes, notas. Dibujar. O sea, escudriñarla, porque ahí está ahí es donde podemos encontrar a Dios. Y sí, no sé. Y podemos entender como muchos procesos, digamos, cada uno está en un proceso diferente de su vida y cuando acompañamos ese proceso con la palabra de Dios, todo empieza a tomar sentido. Y es que el obrar de Dios es tan maravilloso que cuando pasas por un proceso, Él te acompaña, obviamente, y te acompaña con su palabra. Y no solo te dice, no, es que estás mal en esto y en esto, sino también te dice, lo puedes hacer de esta forma, porque es la forma correcta. Entonces, en este tiempo, yo sé que muchos hemos aprendido que nuestra ancla firme es la palabra de Dios, porque nos muestra cómo actuar. Es decir, hay tantas historias en la Biblia reales que pasaron, y yo sé que en cada proceso de nuestra vida nos podemos ver identificados y a veces somos como rápidos para juzgarnos, pero es que ¿por qué hizo esto? Si Dios estaba con él, si Dios ya le había confirmado. Pero si empezamos a cambiar como esa perspectiva desde que lo vemos y nos ponemos en la situación de la persona, del personaje que estamos leyendo, yo creo que hubiéramos actuado hasta peor. Entonces, Dios nos está evitando el que tú llegues hasta allá, hasta el fondo, y te está dando una salida. Entonces, por eso es bonita la palabra de Dios y por eso dice que la palabra es muy poderosa, es más, es como un arma, una espada de doble filo. Una espada de doble filo. Qué corto. Porque que penetra hasta lo más profundo, las coyunturas, los tuétanos, todo. Exacto, porque no es que solo es una palabra, sino que está viva. Total. O sea, no, que es que eso pasó hace muchos años. Te puedo asegurar que cuando la empiezas a leer, es lo que está pasando ahorita con la humanidad. Y la puedes relacionar mucho con nuestro vivir y nuestro caminar con Dios. Entonces no es solo un libro para leer, sino también obviamente pedirle al Espíritu Santo que nos revele cómo esa palabra puede empezar a cambiar cosas en nuestra vida, situaciones, decisiones que tomamos. No sé, lo que leíste hoy de pronto no es para ti, pero llega alguien y se acerca a ti y te dice, estoy luchando con esto. Y es tan increíble saber que, listo, no lo leíste para ti, de pronto te servirá en algún momento y el Espíritu Santo te llevará allá. Pero no solo es para ti, también es para las personas que te rodean, porque somos llamados a hacer eso, a ser también de ayuda para su reino. Total. Lo que hablábamos la vez pasada y que se ha escuchado mucho es, puede ser la única Biblia que una persona lea en toda su vida. Entonces,
es importante tener esa intimidad y no es fácil. Obviamente nadie está diciendo que es fácil, pero como tenemos tiempo para, a veces que nos levantamos y lo primero que vamos es al celular, es como seamos más conscientes de cada decisión y tengamos, no solo tengamos la Biblia ahí toda bonita y ya, sino leámosla. No, el cristiano no sé, el que lee la Biblia, el que tiene la Biblia así... Perfecta, no, limpiecita. el que, como la que tiene Lili ahora, así toda ahí arrugada, destacada, porque se nota que se Que usa. a veces sí, que a veces las hojas ya son como... Exacto, esa es la Biblia que está bien leída. Ya está mal bien, se siente sí. uno, porque pues uno quisiera tenerla perfecta, ¿no? Pero algo que yo he aprendido mucho es a cargarla para todo lugar, porque siempre hay una oportunidad para leerla, siempre hay algo que aprender. Yo he escuchado a mucha gente que lleva muchos años caminando con Dios y ha leído un versículo de X, no sé, miles de veces, y en una situación en específica Dios le abre cosas espectaculares, y me ha pasado a mí que yo decía, o sea, ¿cómo pasé de largo en este versículo? Y cada palabra, o sea, Jesús es tan intencional y Dios es tan intencional que en cada palabra significa algo, o sea, Sí. hasta en eso hasta en eso es intencional, que cada palabra, si tú lo miras, el significado es muy profundo. Sí. Siempre. Les voy a contar algo que me pasó con respecto a la palabra de Dios. La Biblia ha sido tratada de quemar, de enterrar, y por alguna razón vuelve a surgir. Es el bestseller más comprado en toda la historia. Es el libro más leído en toda la historia. Y yo me acuerdo que cuando yo empecé en esta vida cristiana, mi mejor amigo de la infancia me regaló mi primera Biblia en el 2015. Una Biblia de promesas preciosa de Max Lucado, que hasta el día de hoy me acompaña y la amo mucho. Pero yo tuve esa Biblia mucho tiempo de adorno en mi mesita de noche y se veía preciosa ahí. Y cuando me mudé de país, llevé esa Biblia conmigo en mi maleta al mismo lugar, a mi mesita de noche de adorno. Pues imagínense que una noche, a mí me encanta tomar agua en las noches, me da mucha sed, y puse un vaso al lado de la Biblia en la mesita de noche. El vaso al otro día no tenía agua. O sea, al vaso se le había salido el agua, pero no se veía roto, no se veía nada, o sea, no tenía agua. Entonces yo dije, mi Biblia se mojó, estaba empapada. Entonces lo que hice fue abrirla y ponerla en una ventana donde entraba el rayo de sol para que se secara. Yo estaba pasando por un momento muy difícil de mi vida, porque estaba literalmente en un desierto, estaba en la mitad de un pueblito que no tenía señal, no tenía internet, estaba lejos de casa por primera vez, con una familia que no era la mía, con un idioma que no era el mío, cuidando niños por 9 horas, ¿no? Niños americanos, que la disciplina entre Colombia y América, créanme que es muy diferente. Y yo me estaba sintiendo no solamente triste, sino también estaba experimentando algo que yo antes no había sentido, y era mucha soledad. Y cuando pongo esa Biblia en la ventana para que se seque, el Espíritu Santo me dice, casi que me empuja: léela. Léela. Si quieres ver un cambio en tu vida, léela. Y yo estaba ahí sentada comiéndome unas fresas y yo dije, es verdad. Recordé a una tía que en pandemia decía que había empezado a leer un salmo diario, que ahora estaba sintiéndose muy bien. Y dije, voy a empezar con salmos. Y empecé a leer un salmo cada mañana cuando me levantaba antes de salir a trabajar. Y fue increíble lo que pasó. Me enamoré de la palabra de Dios. Me causó algo muy bello. Y hasta el día de hoy le digo, Señor, gracias, porque yo sé que ese vaso de agua no se derramó por casualidad. Yo sé que eran las cuerdas de amor de Dios queriéndome llevar al fundamento, que es la palabra de Dios. Entonces, como para ir concluyendo, ¿cómo podemos conocer a Jesús? A través de su palabra. O sea, la Biblia dice, tenemos la palabra profética más segura y hacemos bien en estar atentos a ella.
Entonces, o sea, la persona que pasa tiempo en la palabra de Dios, no solo estamos hablando de orando, porque, o sea, hay muchas disciplinas, ¿cierto?, de la vida de un cristiano. Orar, meditar en su palabra, memorizarla, congregarse, escribir, ir a la iglesia, juntarse con otros, hablar de Jesús. Pero una de las cosas más importantes es leer la Biblia. O sea, la Biblia es la palabra de Dios, es el pan de vida. Jesús es el pan de vida y dice que lo conocemos a través de las Escrituras. Entonces, si nosotros no leemos la Biblia, esto le puede servir a cualquiera. Si uno no lee la Biblia o no es constante leyéndola, porque muchas veces la leemos, pero no siempre, el que no es constante en leer la Biblia, en la lectura de la Biblia, y más que lectura es en escudriñarla, o sea, en profundizar, no solo leerla, sino que como un libro más, sino que escudriñarla, el que no es constante en eso, su vida espiritual no va a madurar, no va a crecer, porque Pablo, o sea, dice que finalmente o compara a la palabra de Dios, ¿cierto? O el leer, el escudriñar la palabra de Dios con el alimento sólido o el alimento de un bebé. Dice que tenemos que ya tener... Los bebés ya no se alimentan solo de leche. Exactamente, de esa leche no adulterada, sino que ya tenemos que empezar a comer alimento sólido. Entonces, yo esto una vez lo escuché y siempre se me grabó, y lo que hago es que finalmente, si uno quiere realmente tener ese alimento sólido, comer ese alimento sólido, no basta con 5 o 10 minutos, media hora. O sea, eso del tiempo que decía Lili, finalmente el tiempo no es excusa. Yo creo, alguien me lo dijo una vez. Compadre, no es tiempo, no es que no hay tiempo, no hay prioridades. Sí, porque al para final, todo. si en el trabajo te dicen como tienes que empezar más temprano, lo haces. Así duermas 4 horas. Exactamente. Entonces, con Dios es lo mismo. O sea, no solo de pan vive el hombre, ¿no? No solo de lo físico, no solo de dormir, no solo de comer bien, sino también de la palabra de Dios. Y es a lo que tú te refieres, alimento sólido. ¿Qué pasaría si la gente no come en 3 o 4 días? O te da migraña, o te enfermas, o estás súper mal geniado, o estás débil. Andas débil, claro. Eso pasa con tu espíritu. Cuando tú no vas a la palabra de Dios, tu espíritu empieza a debilitarse. Y cuando tu espíritu se debilita, es fácil creer mentiras, porque las tomas como verdades en tu vida. Por eso cuando uno ayuna, ¿no? Se me viene a la mente, cuando nosotros ayunamos, ¿qué hacemos? Reemplazamos la comida por alimento espiritual. ¿Y es por qué? Porque tratamos de debilitar el cuerpo, obviamente el ser humano. Yo recuerdo una vez que hice un ayuno de 3 días con solo agua. Y es impresionante cómo, o sea, sí, el cuerpo se siente muy débil, pero cuando tú empiezas a leer la palabra y llenarte de la palabra, es indescriptible lo que el Espíritu Santo te revela. Entonces, también es importante eso. Y también puedes ayunar de otras cosas. Puedes hacer ayunos de redes sociales, puedes hacer ayunos de programas de televisión que sabes que no te hacen bien. Música que sabes que no te hace bien. Es importante eso. Sí, quiero decir, porque se me va a olvidar, lo sé, se me va a olvidar. Empiezo yo. Porque se me va a olvidar. El tipo, primero, una de las cosas que a mí me ayudó mucho es el memorizar la Biblia. Porque, o sea, no sé si lo he contado por ahí, pero, o sea, yo nací en una familia cristiana. Quiere decir, aquí lo contaste en el podcast. Eso era, no me acuerdo. Quiere decir que de niño me inculcaron el leer la Biblia. No quiere decir que yo era cristiano de chico. Yo tuve un encuentro con el Señor y decidí por Él a los 12, 13 años. Pero de niño me hicieron la disciplina de leer la Biblia todas las noches y memorizar la Biblia. Y hasta el día de hoy lo hago porque la Biblia lo dice incluso, que tenemos que meditar en ella día y noche, los salmos, y memorizarla. Y eso ayuda mucho porque finalmente cuando tú estás orando o cuando tú necesitas dar algún consejo o cuando tú estás pasando por algo, o sea, viene de ahí, de la palabra de Dios. Mientras más uno hable palabra de Dios, es mejor que las mismas palabras de uno.
no puede dar un consejo o algo, pero si tú tienes la Biblia y te sabes la Biblia, pero no como información, sino que decir, wow, o sea, la palabra de Dios, o sea, Wow. quiero memorizarla, pero es la palabra de Dios, o sea, saberla, y no solo los versículos más populares de la Biblia, Juan 3:16, Apocalipsis 1:20, no, Mateo 8. claro, sino que, o sea, memorizar los salmos, memorizar la Biblia, porque eso ayuda mucho, es algo que es medicina finalmente, ¿cierto? Para los huesos, como dice el Salmo. Pero eso, yo creo que uno de los consejos, lean la Biblia, pero memorícenla. Wow. Eso es bueno. Muy buen consejo. La Biblia mucha gente la describe de manera diferente y bonita. William Arana en Colombia le dice que es el manual de instrucciones. Una vez escuché también una referencia que la Biblia es una carta de amor y yo la veo como bálsamo para corazones que han pasado por cosas difíciles. Quisiera decirles, of course, lo mismo que dice Dani, es importante memorizarla, pero encuentra lo que te funciona a ti. Muchas personas tienen memoria fotográfica, entonces vete por ese lado. Otras personas les gusta mucho escribir, a mí me fascina escribir. Tengo mis marcadores, entonces me siento, tengo cuadernos que he completado y escribo los versículos. Como estoy en esta jornada de aprender inglés y aprender español, estudio el versículo en inglés, estudio el versículo en español. De pronto, si alguna palabra no la entiendo, busco el significado, qué significa esta palabra. También irse al contexto histórico, entender ciertas referencias de lugares. Entonces, ¿por qué de este lugar no pasaron a este y este a este? Es bonito porque te haces una imagen viva en tu cabeza y lo entiendes un poquito más. Otra cosita ya para no hablar más, péguenla, cojan papelitos pequeños y péguenlo en su espejo. Péguenlo en su espejo en donde todas las mañanas se bañan los dientes o en la noche también. Y peguen los versículos que de pronto les hagan latir el corazón. No es casualidad que la Biblia diga 365 veces no temas. Es como si Dios nos dijera un no temas para cada día. Así que si tú luchas de pronto con temor, con ansiedad, con angustia, recuerda que tu Padre Celestial en el cielo cuida de ti. Y que Él te dice, no temas, porque yo te acompaño, yo te sostengo de tu mano derecha. Aquí estoy para ayudarte. Él está ahí. Así que refúgiate en Él y yo te aseguro que va a cambiar muchas cosas en tu vida. Bueno, en mi caso es muy cierto lo que tú dices, a todos nos funciona de manera diferente. A mí también soy muy visual, entonces me encanta escribir. Siempre escribo partes de la Biblia que me gustan mucho. A veces el Espíritu Santo me lleva a versículos y lo que me gusta es ir a ellos y leerlos desde el principio, no solo el versículo, sino entender todo el contexto, y Dios habla tremendamente a través de eso. A veces me pasa mucho, yo tomo el desayuno con Dios en la mañana y le hago preguntas, le digo, Dios, esto, le pregunto. Hay muchas preguntas que todavía no tienen respuesta, pero a veces es impresionante cómo Dios responde automáticamente y vas a leer la Biblia y Él te está respondiendo. Sí. A mí me gusta mucho subrayarla y colocar el día en el que me habló esa palabra. Y ha sido tan poderoso porque cuando llego a ella nuevamente, me ha pasado que llego en la misma fecha en un año diferente. Entonces ha sido poderosísimo. Entonces, para mí, para crecer en Dios, para tener mayor intimidad con Él, Liliana Galvis toma sus mañanas, porque en las noches realmente estoy muy cansada. A veces, obviamente en la palabra dice que debemos meditar de día y de noche en la palabra, y en la noche yo converso con Dios, no leo tanto la Biblia, a veces sí tengo como esa hambre de leerla, pero mis mañanas desayuno con Dios, hablo con Él, leo la palabra, anoto lo importante, tengo mi librito de promesas y hace poco jugamos Amigo Secreto en nuestro grupo Conexión y le regalé uno a Dani también para que lo tenga. Me parece importante porque hay días difíciles en los que la palabra de Dios nos levanta. Entonces, no importa que llenen miles de cuadernos, porque uno luego dice, me estoy pasando y me estoy cargando todos los cuadernos, pero
años después te van a levantar y te van a recordar en qué momento de la vida estuviste y cómo Dios fue fiel. Si pueden también escribir sus oraciones, importantísimo, porque cuando vuelvan van a ver realmente cómo fue Dios de fiel y cómo se sentían, que en ese momento era para ustedes el final, pero no era el final, sino Era que Dios solo el estaba comienzo. haciendo muchas cosas. Entonces, eso. Eso. Sí, una cosita Listo. una cosita más rápida, lo prometo, ya nos tenemos que ir de acá. Sí. A veces suena difícil memorizarla, pero pónganse a pensar cuántas canciones memorizan sin darse cuenta. Entonces, sí, ese puede ser otro método, la música. A mí me parecía difícil memorizar la Biblia, pero me encanta la música. Entonces, si escucho una canción que dice Mateo 8, cuando entró Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión diciendo, Señor, mi siervo está postrado y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús. Y puedo seguir, y es simplemente porque amo la música y porque me gusta mucho la música y es una manera también de memorizar la palabra de Dios, palabra viva, que nunca te va a dejar en vergüenza. Así que bueno, no Eso. siendo más. Sí, ¿quieres porque el señor despedir director este nos está podcast? cortando. Gracias por escucharnos o por vernos, así que síganos. Y eso, Dios les bendiga. Y gracias a Belavista Podcast. Gracias por- a Cristóbal y por a prestarnos los JB que estudios. están detrás de Gracias, cámaras. gracias. Dios los bendiga. Gracias. Bye. Dance the rock, 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 should do the do rock and roll. Come on.